Bien, el tema que vamos a ver es análisis de la lógica combinacional. Es un capítulo que está en el mismo libro que venimos usando, del mismo libro del que hacemos los ejercicios. Y hay un capítulo que está antes de este, de análisis de la lógica combinacional, donde se ve un poquito de álgebra. Y yo creo que ustedes han avanzado esos temas eh, en elementos de álgebra, creo que sigue con ese nombre la materia, elementos de álgebra, pero ya aplicado a todo este tema digital, ¿no? Entonces vamos a pasar directo al análisis de la lógica combinacional. Veamos qué es la lógica combinacional. Dice, cuando se conectan puertas lógicas entre sí, ¿sí? Nosotros ya la anterior clase revisamos un grupo de puertas lógicas importante, la más básica. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros conectamos entre ellas? Hacemos una conexión entre estas puertas lógicas con el fin de generar una determinada salida específica para determinadas combinaciones específicas de las variables de entrada, ¿sí? Sin que haya implicado almacenamiento, el circuito resultante se califica como lógica combinacional, ¿ya? Entonces, cuando nosotros conectamos con puertas lógicas entre ellas, con el fin de generar una determinada salida específica para determinadas combinaciones específicas de variables de entrada, y sin que haya implicado almacenamiento, o sea, es el procesamiento de información sin almacenarlo, ¿no? El circuito resultante se califica como lógica combinacional, ¿ya? En la lógica combinacional, el nivel de salida depende siempre de la combinación de los niveles de entrada. Entonces, en este tema nosotros vamos a analizar sistemas eh, compuestos por varias puertas lógicas y diferentes variables de entrada que van a generar una determinada salida específica. Veamos primero la lógica AND-OR, ya que lo tenemos aquí, el bloquecito. Dice, muestra un circuito AND-OR, esta figura, ¿no? Muestra un circuito AND-OR formado por dos puertas AND. ¿Sí? Aquí las tenemos las dos puertas AND, una y la segunda. A la primera le llegan dos variables, la A y la B. A la segunda le llegan otras dos variables, la C y la D. La salida de esta AND la representamos por AB, así las dos variables pegadas, o podemos poner un puntito también entre ellas. La salida de la puerta AND de CD la expresamos así, con CD. Y estas dos salidas son entradas de una OR. Entonces, al final, nosotros tenemos una suma de productos, ¿sí? X, o sea, la función de este sistema, va a ser igual a A por B más C por D. Y este es su símbolo rectangular que se utiliza en la industria, ¿ya? Aquí tenemos un bloque AND, el otro bloque AND, cada uno con sus entradas, con sus variables, y una OR aquí y la salida. ¿Cuál es la característica de esta lógica combinacional? En un circuito lógico AND-OR de 4 entradas, ¿sí? Tenemos 4 entradas, la salida X es un nivel alto, o sea, vamos a tener un 1 acá, solo si las dos entradas A y B están a nivel alto o si las dos entradas C y D están a nivel alto. ¿Ya? Entonces solo vamos a tener un 1 acá en dos casos. Cuando A y B están altos o cuando C y D están altos.
Y también, si las 4 están en alto, va a salir un 1, ¿no? Porque la OR es así. Siempre sale 1 cuando al menos una de sus entradas es 1. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo sencillo de lo que es la lógica combinacional, ¿sí? Estamos conectando diferentes puertas lógicas, tenemos diferentes variables y obtenemos una función específica. Aquí tenemos la tabla de verdad para este circuito. Como son 4 entradas, tenemos 2 a la 4, ¿no? Eso da 16, 4, 8, 12, 16. Tenemos 16 combinaciones para 4 entradas. Aquí tenemos unos resultados parciales, ¿sí? Aquí tenemos de A y B, de C y D, y luego estas dos entran a una OR y tenemos la salida. ¿Qué decía acá? El resumen de lo que hace esta lógica combinacional. Que la salida va a ser un alto solo si las dos entradas A y B están a nivel alto o si las dos entradas C y D están a nivel alto. Vamos a revisar la tabla. Aquí tenemos un valor alto en la salida. Veamos cómo son las entradas. ¿Sí? Coincide. C y D están en alto. Entonces este C y D en alto producen un 1 acá como entrada para la OR y con eso ya suficiente para tener un 1 en la salida. Veamos este de acá. Acá tenemos un 1 y ¿sí? También acá del C y D están en 1. Acá A y B están en 0 y 1. Entonces el AND de 0 y 1 da 0, ¿no? Pero gracias a este AND de C y D tenemos un 1 en la entrada de la OR y con eso tenemos un 1. Y aquí tenemos varias combinaciones en las que tenemos como salida 1, ¿sí? Acá tenemos el C y D en 1, el A y B en 1, A y B en 1, A y B en 1, y acá tenemos las dos entradas OR en 1, ¿sí? Que eso da 1 también. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Seguimos. Veamos un ejemplo, una aplicación. En una determinada planta de procesamiento químico se emplea un elemento líquido en un proceso de fabricación. Dicho elemento químico se almacena en 3 tanques diferentes. Un sensor de nivel en cada tanque genera una tensión a nivel alto cuando el nivel del líquido en el tanque cae por debajo de un punto especificado. Aquí tenemos entonces, en estos puntos tenemos un sensor de nivel. ¿Ya? ¿Y qué dice? ¿Cómo funciona esto? Si tenemos un nivel que está por debajo, ¿sí? De un punto especificado, vamos a suponer que el punto donde está el sensor es el nivel, ¿ya? Entonces, si yo tengo un nivel que está por aquí arriba, me va a mandar 0 el sensor, ¿ya? Porque dice que el sensor de nivel en cada tanque genera una tensión a nivel alto cuando el nivel de líquido en el tanque cae por debajo del punto especificado. Entonces, si mi nivel está por debajo del sensor, ahí recién el sensor me va a mandar un 1 lógico, ¿ya? Dice diseñar un circuito para supervisar el nivel de elemento químico en cada tanque que indique cuando el nivel de 2 tanques cualesquiera cae por debajo del punto especificado. Entonces, aquí me está pidiendo que yo diseñe
un sistema con lógica combinacional que me dé un nivel alto a la salida, ¿sí? Aquí dice indicador de nivel bajo. Claro, el indicador de nivel bajo se va a activar. ¿Cuándo se va a activar? Cuando dos tanques cualesquiera, cuando dos niveles, ¿no?, de dos tanques cualesquiera cae por debajo del punto especificado. Entonces, ¿cómo logro eso? A ver, vamos a hacer esto. Ya. Entonces, para cumplir con este diseño, yo necesito hacer todas las combinaciones de a dos, ¿no? Entonces, de a dos tanques. Entonces yo traigo aquí mi A, la señal de mi tanque A, la conecto a una AND y la estoy combinando con la B, ¿sí? Entonces ya tengo aquí un par A y B. Ahora este A también tengo que combinarlo con el C. Entonces, miren, esta es la manera en que se saca una conexión de una variable, ¿ya? Tengo que dibujar el puntito, dibujo el punto para sacar una conexión de ahí. Eso hace que yo diferencie esta intersección con esta, ¿ya? Cuando yo tengo el puntito significa que estoy sacando una conexión de esta variable. Pero cuando veo que aquí se cruzan estas señales, en realidad no se están tocando, ¿ya? Cuando veo que las señales así se cruzan, no hay conexión. Solamente hay conexión cuando yo veo el punto, ¿ya? Eso es importante. Bien, entonces aquí estoy sacando una conexión del sensor a esta puerta, a una segunda puerta, y la combino con la C, ¿sí? Aquí está la C. Bien. Entonces ya tengo A con B y ya tengo A con C en esta de acá. Solo me falta combinar B con C, ¿no? Entonces aquí viene mi señal de la B, que bueno, entra una AND con la A, ya la vimos esto. Y de esta misma señal saco una conexión para meterla a una tercera AND que tiene como entrada la señal del sensor C. Entonces ya tengo todas las combinaciones de a dos tanques. Entonces veamos qué pasa si yo tengo este caso, ¿ya? Solamente el tanque A tiene el nivel por debajo del, ¿cómo se dice?, del punto especificado, ¿no? De un punto especificado. Entonces este va a mandar un 1. Este va a mandar un 1 y el resto de los tanques, como está por encima, va a mandar un 0. Entonces esta AND recibe un 1 del A, un 0 del B, entonces se hace 0 la salida, ¿no? Y el resto obviamente también van a ser 0. Entonces tengo una OR donde todas las entradas son 0. Eso significa que mi salida va a ser 0 y el indicador de nivel bajo no se va a activar. ¿Por qué no se va a activar? Porque solamente se tiene que activar cuando dos tanques presentan un nivel por debajo de un valor especificado. Ahora hagamos esto. El nivel del tanque C lo voy a poner ahí, ¿ya? Entonces A me va a mandar un 1, B me va a mandar un 0 y C me va a mandar un 1, ¿no? Porque también está por debajo. A con B, esta compuerta me va a mandar 0, ¿sí? Porque este B me está mandando 0. Veamos esta compuerta de acá.
la segunda. A me manda un 1 y C también me manda un 1. Entonces aquí voy a tener un 1 a la entrada de la OR. Y la 3, que es la B con la C, porque esta B me manda 0, se va a hacer 0. Pero ya tengo un 1 en la entrada que es suficiente para activar el indicador de nivel bajo. Entonces funciona este sistema combinacional porque al momento en que dos tanques presentan un nivel por debajo de un valor especificado, que es lo que pide el diseño, se activa el indicador de nivel bajo, ¿no? Lo mismo pasaría si yo tengo, por ejemplo, el B y C por debajo, ¿no? El B y C, ¿dónde se combina el B y C? Aquí, en este, ¿no? Aquí está el C y de aquí viene el B. Entonces esta AND me va a mandar un 1 que va a llegar hasta el indicador. Y si todos están por debajo, todas las entradas aquí de la OR van a ser 1 y va a salir un 1 acá. ¿Alguna pregunta? El 1 es simboliza el nivel alto, ¿verdad, profe? El 1 significa el nivel alto, ¿ya? Ah, ok. Pero Sí. en estos sensores, es que hay sensores con diferente lógica, ¿no? Estos sensores, como explica acá la orden, mandan un nivel alto cuando el nivel del líquido cae por debajo, ¿ya? Nosotros podemos tener sensores que funcionen al revés, que manden un 1 o un 0 cuando el nivel está por debajo, ¿sí? Pueden haber sensores que funcionen así. Entonces, en ese caso, tenemos que cambiar nuestra lógica. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Ya. Aquí tenemos otra lógica combinacional, que es la AND-OR, ¿sí? Es la que vimos anteriormente, la AND-OR, pero la AND-OR inversor. AND-OR inversor. ¿Qué significa eso? Que la salida de la O, ¿sí? De esta O, la vamos a invertir. Este es el circuito lógico AND-OR inversor. Entonces, hasta aquí ya nosotros sabemos, ya explicamos cómo obtenemos esta salida AB más CD. Y ahora como tenemos un inversor después de esta OR, lo expresamos de esta manera. ¿Miren? Se pone una línea de negación encima de esta suma de productos, ¿no? Esta es una suma de productos. Este es un producto, este producto. Tenemos una suma y aquí tenemos la negación representada por una línea. ¿Ustedes utilizan en álgebra esta línea para negar? ¿Cuál es su símbolo de negación en álgebra? Una raya antes. Ah, ya. Es así, curva, ¿no? Sí. Ya. Está bien. Esa es otra forma de representar la negación. Acá en esta bibliografía la negación se representa con una línea por encima. Entonces, esta línea que va desde la A hasta la D, sí, está abarcando toda la suma de productos, significa que todo este resultado se lo va a negar, ¿ya? Y hay una igualdad con este producto de suma, ¿ya? Esto es igual a esto. Como les expliqué al inicio, nosotros nos hemos saltado un capítulo de álgebra booleana, ¿ya? Donde explican diferentes teoremas y reglas
para encontrar igualdades, ¿no? Entonces, en ese capítulo se hace una demostración de por qué esto es igual a esto. ¿Ustedes han visto esas cosas en elementos de álgebra? ¿Han llegado a ver algo parecido a esto? No me queda claro, la verdad. Al menos a mí, ¿cómo se ve? Ya, Parece álgebra. sí. Y los signos de más, no tanto, veíamos Ah, o, y, entonces, ya. Y no utilizaban la B o la B invertida, la B para la I, justamente ¿no? la O era una B y Una, la I era la B, pero al revés. sí, ya. Entonces, esa es otra simbología. Y bueno, del álgebra viene esta igualdad, ¿ya? Esto es igual a esto, pero ahorita, como esta no es una materia de álgebra, no vale la pena que me dedique tiempo a demostrar esto, ¿ya? Pero es bueno que sepan ustedes que existen igualdades, ¿ya? Este producto, esta suma de productos equivale a este producto de sumas, ¿sí? Entonces nosotros podemos reemplazar circuitos. También nosotros podemos simplificar circuitos, ¿no? A veces unos circuitos se ven muy complejos, tienen muchas compuertas, muchas puertas. Entonces, utilizando un poco de álgebra, yo puedo simplificar mi circuito y obtener el mismo resultado. Siempre en este tema de lógica combinacional se trata de utilizar la menos cantidad posible de puertas porque en realidad existe un retraso en la operación de estas puertas. Estoy hablando ya en la práctica, ¿no? En la práctica real. Entonces, mientras más puertas tenemos, vamos a ir acumulando un retraso que nos puede afectar en el resultado. Por eso se trata siempre de simplificar los circuitos, pero no vamos a entrar en esa profundidad, ¿ya? ¿Cuál es la característica de esta lógica combinacional? Dice, en un circuito lógico AND-OR inversor de 4 entradas, la entrada X es un nivel bajo. Que hay un error. ¿Qué debería decir ahí? ¿Se dieron cuenta? La salida. Sí, la salida. X no es entrada, es una salida. Shit, format. No. Bien. Ahora sí. Entonces, la salida X es un nivel bajo si las dos entradas A y B están a nivel alto o si las dos entradas C y D están a nivel alto, ¿no? Es lo contrario de la anterior lógica combinacional. ¿Por qué lo contrario? Porque solamente hemos aumentado un complemento o un inversor a la salida. Y ese inversor en el bloque industrial, en la simbología industrial, esa negación está aquí, mírenla. Aquí. Esto es una AND, una OR, y la negación está aquí con esta rayita. Bien, entonces en vez de representar todas estas puertas, nosotros podemos representarlo en la industria con estos cuadrados. Ahora sí, veamos otra vez este ejemplo.
Dice, los sensores colocados en los tanques químicos del ejemplo 5.1, que era el anterior, se reemplazan por un nuevo modelo que genera una tensión a nivel bajo en lugar de una tensión a nivel alto cuando el nivel de líquido en el tanque cae por debajo del punto crítico. Modificar el circuito de la figura 5.2 para trabajar con los diferentes niveles de entrada y generar una salida a nivel alto que active el indicador cuando el nivel de dos tanques caiga por debajo del punto crítico. Entonces es como que esta tabla que es de la AND-OR, ¿no?, se invierte, ¿sí? Donde es 0 ahora es 1 y donde era 1 ahora es 0. Entonces, si en la industria estoy en esta situación en el que la lógica de los sensores cambia, ¿sí? Ahora ya en vez de mandarme 1 cuando está por debajo me manda 0, yo puedo arreglar este sistema simplemente aumentando una negación a la salida de la OR, ¿sí? Entonces va a seguir funcionando de la misma manera, pero con unos sensores que tienen una lógica inversa. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? Ya, parece que no. Seguimos. Otra lógica combinacional. Aquí vemos la OR exclusiva. Nosotros ya vimos la anterior clase en la OR exclusiva. Esta OR exclusiva solamente dijimos que tiene 2 entradas, no tiene más. Y se la presentó con este símbolo directo, ¿no? Directo. Le dije, una OR exclusiva se representa así. Pero en realidad la OR exclusiva es una combinación, como dice acá, de 2 puertas AND, una puerta OR y 2 inversores. Bien. Entonces, esta simbología de acá resume este circuito, esta lógica combinacional, ¿ya?, donde la A entra aquí a una puerta AND, esta misma A la negamos y entra a otra puerta AND, y lo mismo hago con la B, con la variable B. La variable B entra aquí con la A negada y esta B negada entra con la A sin negar. Aquí tengo la salida de las dos AND que entran a una OR. Y aquí está la función, ¿sí? X es igual a AB negada. ¿Cuál es esta puerta AB negada? Viene a ser esta de acá, ¿no? Porque yo aquí, a la salida de esta negación, tengo la B negada. Aquí tengo A por B negada, que está de acá, más, me está sumando esta variable con esta de acá, A negada B. Entonces aquí viene mi A, que la niego, entra a una compuerta con la B sin negar y se convierte en entrada de mi OR. Entonces obtengo esta función que es la OR exclusiva, que se puede resumir con esta simbología, y en la industria con esta acá. Recordamos cómo funciona. ¿Cuál es la tabla de verdad de una OR exclusiva? Una OR exclusiva solo va a tener su salida activa cuando sus entradas son opuestas, ¿sí?
Aquí 0, 1, 1, 0. Cuando sus entradas son opuestas, la salida se activa. Pero si sus entradas son iguales, la salida es 0. ¿Probamos? Vamos a probar una, ¿ya? Probemos esta de acá, la segunda. A y B. A es 0, B es 1 y la salida es 1. Vamos a ver si eso es verdad. Debería ir anotando, ¿no?